Damos la bienvenida al licenciado Ramón Navarro. Él es periodista venezolano, 10 años radicado en la ciudad de Cuenca, es parte de la diáspora venezolana. En Venezuela trabajó por varios años en el diario El Meridiano, el diario deportivo más importante de Venezuela. Es colaborador de El Venezolano, un diario de la diáspora venezolana que se publica en la ciudad de Miami. Ramón, este domingo será un día clave, no solamente para Venezuela, lo es para Latinoamérica, lo es para la democracia mundial, para los países del mundo occidental que siguen muy de cerca lo que se está dando, pues es un fenómeno que se inició ya, reflejado en encuestas que dan un alto porcentaje a la oposición, personificada en este caso en Edmundo González Urrutia, y la posibilidad de que pueda triunfar el domingo es una posibilidad real, como nunca antes se ha visto en los últimos 25 años. Quisiéramos conocer tu punto de vista ante esta situación clave para el futuro de Venezuela, que es una oportunidad, una esperanza, pero también han habido amenazas de por medio y la expectativa perdurará hasta que se cierren estas elecciones y se dé además un veredicto sobre su resultado. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Bueno, y siempre recordar, Gustavo, que me acuerdo siempre que la primera persona que me dio a mi trabajo aquí en Cuenca, cuando yo llegué por allá a iniciando el 2015, perdón, finales del 2014, iniciando el 2015, fue usted con su emisora ahí en Ondas Azuaya, cuando la Ondas Azuaya estaba allí dando la pelea por la libertad, aquí en Cuenca y en todo Ecuador. Gracias, Ramón. Gratos recuerdos y un honor de aquellas páginas. Mira, con lo que está señalando en relación con las expectativas de estas elecciones del 28 de julio, a mí me viene, chico, una frase de Oscar Wilde cuando él decía que no es la continuación, que no es la muerte, no es el fin de una pena, sino la continuación de otra, ¿no? Es decir, hay unas expectativas de una amplísima victoria de Edmundo que no hay manera de superarla desde el punto de vista electoral. Dicho en otras palabras, hoy estamos apenas a 4 días de celebrarse las elecciones del 28 de julio y no hay forma de que Maduro pueda superar esa brecha de entre 25 y 40% de diferencia. Eso es imposible. La única manera de hacerlo es dándole lo que yo considero el jaque mate al proceso electoral. ¿Por qué jaque mate? Porque ya de manera sistemática el régimen ha venido haciendo juegos. En ese juego ajedrecístico ha venido haciendo juegos, es decir, ha venido violentando flagrantemente el derecho al voto. Es decir, el fraude ya está hecho. El fraude existe. El fraude es algo inocultable. Que yo, viviendo aquí en Cuenca, Ecuador, no pueda asistir a ninguna representación diplomática aquí en Ecuador para ejercer mi derecho al voto como venezolano, ya eso dice mucho. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de más de 4,5 millones de venezolanos que forman esa inmensa diáspora de aproximadamente 8 millones que están fuera del país, precisamente producto de este cataclismo, esta catástrofe que está viviendo el país en términos sociales, en términos económicos, y ya usted sabe a qué nos referimos cuando hoy hablamos de todo este escenario autoritario, esa hegemonía que es verdaderamente terrible y que se vive en Venezuela. Las teorías sobre política, sobre hacia dónde puede ir Venezuela en términos electorales, yo diría que simplemente es una, es decir, sí sale la dictadura con voto, pero una cosa Centrémonos, Ramón, en lo más dramático de esto, pues es lo que ha generado preocupación en los últimos días, en las últimas horas, estas declaraciones filtradas del presidente o dictador venezolano Maduro. Eso de hablar de que correrá sangre en Venezuela si el resultado no favorece a sus intereses. Maduro es conocido universalmente como un fanfarrón,
pero también como un Exacto. villano autoritario, sanguinario. ¿Cómo tomar esas amenazas? Yo creo que uno tiene que saber hacer un balance entre lo fanfarrón y lo sanguinario. Es decir, yo no quiero ser un exagerado optimista, pero si tú me empujas a mí a darte una correcta definición de lo que es el baño de sangre y de lo que es el baño de voto, citando a Lula da Silva, a mí me da la impresión de que el hombre finalmente va a terminar aceptando el baño de votos. Es decir, que esa fanfarronería de él, que es muy típica, por cierto, del venezolano, muy típica del venezolano, que al final se pone chiquitico y aceptas después las negociaciones. Eh, Eso, por supuesto, es un escenario. Uno no puede olvidar que estamos enfrente a un contexto político donde si uno no apela a los escenarios, estamos mal. O sea, no estamos haciendo una mejor interpretación de lo que puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela, por supuesto, que puede haber un baño de sangre. ¿Cómo que no va a haber un baño de sangre? Un baño de sangre, por supuesto, asignado por una masacre que en caso de que se diera, siempre es recordando aquella vieja definición de politología que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y para que haya guerra civil, como ha dicho Maduro, todos sabemos, toda aquella persona que ha leído un mínimo de teoría política sabe que para que haya guerra civil tiene que existir dos bandos armados, ¿cierto? Y el bando de la sociedad civil, el bando mayoritariamente que gira en torno a el sueño del voto como catapulta, como instrumento conciliador, como un instrumento que va a desplazar a Maduro del poder, esa gente no está armada. La única arma que tiene el pueblo venezolano, para llamarlo de alguna manera, no me gusta utilizar el término pueblo, ciudadanía venezolana, es la voluntad de votar. Y esto tiene una infinita diferencia con los otros escenarios electorales que se ha dado en Venezuela. Nunca ha habido un arrastre desde que Venezuela es república, yo puedo decir que desde 1830, cuando el general Páez estaba por allá en esos azarosos bochinches de las guerras federales, hasta nuestros días, nunca habíamos visto un fervoroso entusiasmo republicano por tratar en la medida de lo posible de desplazar una actitud autocrática a través del voto. Por ¿Quién supuesto que más, eso tiene un... Ramón, tú, que para conocer Venezuela, a pesar de la lejanía, los medios electrónicos, por supuesto, ayudan? Tú estás, lo sabemos, en un contacto diario, siguiendo el pulso de Venezuela. ¿Cuál es el momento actual? ¿Qué dicen las encuestas? Por una parte, las encuestas y las encuestadoras siempre han entredicho en todos los países, más inquietud generan en un país con poca libertad como Venezuela. ¿Qué dicen las calles en Venezuela? ¿Qué los medios de comunicación también en gran medida controlados? En definitiva, ¿cuál es el sentir de la gente en estos momentos cruciales? No, aquí hay una cosa que no se puede ocultar. Todas las encuestas serias de Venezuela, encuestas serias que han dado ganador a Chávez, a Maduro en otras ocasiones, sin entrar a analizar el escenario de lo fraudulento que se han dado estas elecciones, todas esas encuestas serias dan como ganador entre un 25 y un 40% a Edmundo González, ¿verdad? Entonces, eso no tiene en estos momentos absolutamente ningún tipo de discusión. Que después salga otra persona a hablar de empate técnico, esa es otra discusión. Hay encuestas que siempre han mantenido una relación directa con el oficialismo, una relación directa con Maduro, una relación directa con Miraflores, y uno tiene que entender que dentro de esas lógicas de la perversión, esas encuestas dan ganador a Maduro, por supuesto. Me parece que
que dentro de esa diatriba que se vive en Venezuela, es lógico que alguien de la casa de ganador al de la casa. Pero, insisto, para mí una de las encuestas más importantes que hay en Venezuela es Delfos. Delfos da ganador 52, el representante de la MU por encima de 27 de Maduro. Es decir, que la ventaja es insuperable a 3 días, 4 días de las elecciones. Hay encuestas que apenas, encuestas de maletín, que dan ganador también a Maduro. Esto se ha convertido en Venezuela en una pelea fortísima porque hay mucha confusión, el tema de los fake news, es decir, hay un pandemonium ahorita en Venezuela que si uno no tiene foco, que si tú no estás centrado realmente en tu ejercicio del voto, puedes caer en el calamitoso escenario de la ansiedad. Y eso es Ahora, muy Ramón, terrible, que es lo que busca al en otro parte el lado presidente. del pueblo venezolano está este gobierno chavista, el gobierno de Maduro, un gobierno autoritario, con todos los ribetes de una dictadura. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos esperar sobre el respeto a un sistema democrático durante la elección, el respeto a sus resultados en forma posterior? El respeto a esos resultados, Gustavo, está por verse. Está por verse. Si ciertamente en más de una ocasión el gobierno ha violentado, ha actuado de manera fraudulenta, ha movido a los votantes, ha cambiado las mesas y los espacios que tienen que ver con los circuitos electorales, ha modificado mucho lo que llaman la reingeniería electoral, ha modificado cosas de manera inconstitucional, queda por verse. Yo creo que este es un momento muy importante, no solamente para la definición de la democracia, y no quiero entrar en temas geopolíticos, la importancia de Venezuela para Rusia, para Estados Unidos, para China, para todos estos países, unos defensores, otros no tanto, otros mucho de la democracia en Venezuela. Pero aquí hay un asunto, y es que nunca antes en la historia, desde que el chavismo, madurismo está en el poder, estamos hablando desde febrero de 1999, que es cuando asume el poder Chávez, hasta la fecha nunca había estado el gobierno en una situación electoral tan extremadamente arruinada, patética en términos de que no tiene cómo responderle a su gente en términos electorales. Nunca había estado contra la pared, jamás lo había estado. Y jamás había estado la oposición representada a través de una fuerza femenina como María Corina Machado, que es la líder de esta cruzada que puede tener todos los artilugios, como dice el profesor Fernando Mire. Allí hay mucha épica y poca política. Eso lo dice el profesor Fernando Mire. Pero yo insisto que si bien es cierto hay mucha épica y poca política, hay todo una presencia que ha activado una voluntad de intervenir, de participar para sacar el autocrático del poder que nunca se había hecho en estos 20 años, en estos 25 años de dominio chavista madurista. En Entonces es el esta momento, sumatoria es el de momento. factores, Ramón, ¿qué lectura te deja a ti como observador, como periodista, las actitudes que se han dado por parte de varios líderes que eventualmente en importantes momentos de la historia reciente de Venezuela apoyaron, dieron un espaldarazo a Maduro? Hablamos de Lula da Silva, de Gabriel Boric, un tanto más cauto siempre en sus actuaciones, Gustavo Petro o Alberto Fernández. Ok, fíjate que aquí hay un asunto que a mí me parece que es muy curioso, porque es gente que sí ciertamente hicieron mucho daño. Vámonos con el caso de Lula, ¿no? Lula eh, tentó y muchos presidentes, muchos autoridades de peso de casi todos los países latinoamericanos cayeron en aquella maquinaria llamada Odebrecht.
En Ecuador también hubo el capítulo de Odebrecht, un capítulo muy, pero muy lamentable, de una corrupción terrible, corrupción que estaba asociada al Foro de Sao Paulo, por cierto, porque sabemos que el líder del Foro de Sao Paulo es Lula da Silva y sabemos cuáles son los tentáculos y la lectura que ellos tienen del socialismo del siglo XXI. Pues bien, Lula, que también intervino con su brazo ejecutor, que era Corruña de Chávez, que también intervino en esos episodios de corrupción de Odebrecht en Venezuela, ahora se levanta como un líder, ¿verdad?, democrático, diciéndole a Maduro que cuando se pierde, se retira y se prepara para volver otra vez a las elecciones. Es decir, está dando una lección de moral, está dando una lección de civismo, a pesar de formar parte de la leyenda negra de la política venezolana y ya ni hablar de la política brasileña. Entonces, esto podría constituir un espaldarazo para ayudar a la oposición a salir de Maduro, sí y no. Bueno, porque allí hay mucha actuación de Lula en ese sentido. Yo realmente no le creo a Lula, no le creo, no le creo. El caso de Fernández, que viene a Venezuela y que va a estar presente como observador, hay que ver cuáles son los intereses, a qué va él realmente, si realmente va a ver las elecciones o va a finiquitar algunos negocios con Venezuela en caso de que Maduro sea definitivamente desplazado del poder. No sé. En el caso de Bori, bueno, como tú dices, una persona muy prudente, hasta ahora no ha manifestado ninguna simpatía por Maduro, ninguna simpatía por Maduro. Entonces, habría que esperar realmente a ver cuál va a ser la reacción de la opinión internacional latinoamericana en ese sentido. Pero hasta ahora, yo creo que para concluir esta parte, pareciera que estuvieran marcando una diferencia con Venezuela y más aún Petro, porque sabemos, bueno, que en Venezuela operan células guerrilleras. Uno pudiera inferir también, de acuerdo a lo que en estos días, hace 2 días, estuvo comentando una alcaldesa, yo no recuerdo de cuál municipio cercano, aledaño a la frontera con Venezuela, que venían en un grupo de carros, venían 3 guerrilleros para Venezuela, uno no sabe con qué intenciones, pero en todo caso aquí nada se puede descartar, desde, uno no quiere hablar del baño de sangre, pero eso son cosas que están allí, pero en el fondo, sí, yo soy muy optimista con esto, yo quiero pensar, y es lo que yo percibo, que ahí no va a correr ni una gota de sangre. Yo creo que ahí va a Hablemos haber de ustedes, un entendimiento. Ramón. Hablemos de los venezolanos y de los venezolanos que salieron expulsados de ese país por no encontrar las condiciones para seguir habitando allá. Los venezolanos aquí en Ecuador, te preguntaría, ¿cuántos son? ¿Y cómo se han puesto en ese espacio que solo le toca a los parias, de no poder ejercer sus derechos democráticos, su voz y su voto en estas elecciones? Pues recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2024, a raíz del incidente diplomático con México, cerró la embajada. Pero sabemos que esto no es solamente en Ecuador, las dificultades para que la diáspora venezolana vote, esto se da en todo el mundo y se estima que de los 8 millones de venezolanos aproximadamente que han salido de ese país, que constituyen esta diáspora, 4,5 millones, nos decía tú, que estarían en capacidad de votar, apenas lo haría eventualmente una fracción de unos 70,000. Sí, ese es el registro del Consejo Nacional Electoral. Aproximadamente 69.211 venezolanos están habilitados para votar en el extranjero. Gustavo, si te doy una cifra te estaría mintiendo, pero lo que yo he escuchado, y no son fuentes oficiales, aquí en Ecuador hay alrededor de cerca de 500.000 venezolanos, alrededor de 500.000 venezolanos. Por supuesto que unos en condiciones más holgadas que otros, por supuesto, uno los ve aquí mismo en Cuenca en situación de mendicidad,
otros no tanto. En fin, yo creo que hay un contexto allí en ese sentido que ratifica que la posición o la actitud de ciertos estados hacia atenderle la mano, a servir al venezolano, como en todo, algunos se ven muy sensata, muy honesta, hay compasión del Estado, misericordia para la ayuda en ese sentido, y en otras ocasiones no tanto, pero en todo caso, bueno, eso forma parte ya de toda esta, del efecto que deja en buena parte esa fuerza centrífuga que genera el propio sistema que expele a los venezolanos, uno por supuesto que están como comprometidos con la idea de intentar a ver cómo se puede ayudar a la familia que está allá en Venezuela, enviando dinero, enviando alimentos, en fin, es una cosa muy compleja si uno se pone a ver. Ahora, lo que comenta María Corina, que es uno de los principios de su campaña, el retorno de estos venezolanos, una vez que sea desplazado Maduro del poder, que hay que verlo regresar. Y el porcentaje de retorno de venezolanos a Venezuela, en caso de que Maduro salga del poder, también es algo muy relativo, ¿no? Hay gente que habla de un 20, un 30, de hasta un 40%, pero no todos los que salieron de Venezuela en estos últimos años podrían regresar, Y ¿no? Venezuela En seguirá parte, bueno, por porque hay mucha gente que algún ya... tiempo, y un tiempo, entendemos que de varios años, en ese estado de situación de un enfermo que se encuentra en cuidados intensivos. Venezuela tendrá un largo camino de recuperación. Para terminar, Claro, claro. Ramón, ¿cómo vas a vivir tú este domingo? ¿Qué actividades tiene planificadas? ¿Cómo vas a seguir esas elecciones y finalmente los Bueno, resultados? sí, hay una actividad que se va a hacer, creo que en la Plaza del Otorongo, de todos los venezolanos que van a estar presentes allí, creo que a partir de las 10 de la mañana, si mal no tengo el dato. Y eso, bueno, son unas formas simbólicas de activarnos, aquellos que no podemos, que nos fueron conculcado el derecho al voto, un derecho humano al voto, y que no vamos a estar a través de las embajadas o a través de los consulados ejerciendo el derecho. Bueno, vamos a estar en nuestras respectivas ciudades, con el respaldo, por supuesto, de las autoridades del Estado, sin ningún tipo de alteración del orden público. Yo creo que es la respuesta más cívica que uno puede dar a la ciudad que nos está acogiendo con todo el beneplácito que eso significa. Y por supuesto, muy pendiente, Gustavo, por lo que esté pasando en Venezuela. Yo tengo gente casi que en todos los estados, seguramente voy a estar llamándola para que me reporten, me den datos, me pongan al día de muchas cosas. En Maracaibo, que bueno, recuerda que Maracaibo es el centro de mayor votación, de acuerdo con el registro electoral. Allí en Maracaibo hay 2.622.265 votantes, y después viene Miranda con 2.2 y después Caracas con 1.7. Estamos hablando de las tres entidades que más concurrencia tiene en el registro electoral. Entonces aquí, por supuesto, le siguen, por supuesto, Carabobo y Lara, pero aquí es donde se estima, bueno, que hay que haber mucha expectativa y expectativa en cuanto a al triunfo. Yo soy de la opinión que el mundo, la llave del mundo Meracorina ganaría en todos los estados de Venezuela, y en algunos estados con un margen de triunfo que supera prácticamente el 30 y el 40% Bien, muchísimas porcentual gracias, frente a Ramón. El Maduro, tiempo ¿no? lamentablemente se nos ha agotado. Hacemos No, votos gracias a ti. porque la democracia triunfe en Venezuela, aires de libertad retornen a este hermano país latinoamericano. Gracias, Gustavo. Y esperemos que brote nuevamente la democracia y que surja la luz que todos estamos esperando en Venezuela. Declaraciones del licenciado Ramón Navarro, periodista venezolano, residente en la ciudad de Cuenca por una década.